Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y los invito al programa de Escucha tu Salud todos los lunes a las 2 de la tarde. Por favor, vamos a conectarnos, envíenme sus preguntas, sus comentarios, serán bien recibidos con mucho gusto y voy a tratar de responder todas sus cuestiones durante el programa. Así que tenemos una cita, vamos a vernos y ahí estaremos. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Escucha tu Salud con tu amigo el doctor Jaime del Río, con su servidor. Vamos a empezar con un nuevo programa, un programa que te prometo que va a estar interesante. Vamos a tratar temas también de mucho interés, de mucha ayuda. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de otro tema que va a ser de mucho interés y vamos a hablar de asma. El asma. Estábamos platicando en el programa pasado de las causas de tos crónica. Yo decía, bueno, el asma es una de las causas de tos crónica. Bueno, ahora vamos a hablar de asma como una entidad, como una enfermedad. Y resulta que ya le hemos tocado también varias veces en estos programas, en mis programas de Escucha tu Salud. Y no me canso de repetirlo porque además es un tema bien frecuente. Estamos hablando que en el mundo hay más de 360 millones de asmáticos y que en México más o menos el 12% de la población tiene asma. Estamos hablando de más de 12 millones de mexicanos. No es un número pequeño, no es un número despreciable. Somos 12 millones de asmáticos. Entonces es algo que a lo largo de nuestra vida se nos puede presentar y puede desaparecer parcial, totalmente, y se puede volver a presentar 30 años después. Y eso está bien, y eso es parte del patrón que vamos ahorita a ir desmenuzando de esto que se llama asma. Fíjense, estoy contento porque el día de ayer tuve una paciente que gracias a este spot, a este pequeño corto del programa anterior de la tos crónica, vino a verme. Me dijo, es que mira, tengo 3 meses tosiendo y te escuché y dije, pues voy a ir porque yo creo que hay algo ahí. Ya fui con varios doctores y me mandan A, B, C, D y no se me quita. Y estoy desesperada y estoy deprimida y siento que ya no puedo, ¿no? Entonces, qué bueno, me da mucho gusto porque yo creo que vino al lugar correcto, que vino con la persona adecuada y va a estar bien. Va a estar bien, empezamos un tratamiento y de eso se trata esto. De que pueda y esto sea útil para todos, para alguien, con una persona a la que sea la útil. Con eso yo estoy muy contento, estoy por más servido y estoy feliz, ¿de acuerdo? Entonces, el asma es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad de los bronquios, de los pulmones, de estas estructuras que llevan el aire de la punta de la nariz hasta la parte más distal de los bronquios que están en el tórax. Y es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va a durar mucho tiempo y que puede tener altibajos, recaídas, mejorías y que se puede quitar durante mucho tiempo. Incluso algunos pacientes solo van a tener asma en algún periodo de su vida, ¿no? Como el asma del infante o el asma del pequeño, o bajo ciertas condiciones, cuando está expuesto, por ejemplo, a ciertos olores, al humo de ciertas sustancias, bajo situaciones muy especiales, exposición laboral, contaminación, en el ejercicio. O sea, todas estas situaciones son desencadenantes de esta enfermedad. Entonces, nuevamente, enfermedad es una enfermedad pulmonar
Obstructiva, crónica. Esto es importante, obstructiva. ¿Por qué? Porque los bronquios se cierran. Si nosotros pensamos que el aire se transmite del ambiente a nuestros pulmones a través de una serie de tuberías que parece como más como un árbol, como una ramificación. Piensen en un gran árbol donde el tronco es la parte más central de la vía respiratoria y se va ramificando en todos los pulmones, ¿no? Entonces es un árbol invertido y así se le llama árbol bronquial, de hecho. Entonces viene bajando y se va ramificando y hasta el final cada una de estas hojas es un sitio donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Estos sitios donde se hace se le conoce como alveolos, ¿sí? Son sacos membranosos donde por un lado pasa un vaso sanguíneo, por el otro lado pasa una burbuja de aire. O sea, piensen que es como una cúpula, una gran cúpula donde llega el aire a través del árbol bronquial, llega ahí el oxígeno y pasa un pequeño vaso sanguíneo alrededor de toda esta cúpula que toma el aire y libera el dióxido de carbono, el aire que ya no nos sirve, el aire que no ya está usado, por decirlo así, que viene con productos de desecho, con aumento de monóxido de carbono y se libera. Y es un movimiento constante. La respiración depende básicamente, y esto es importantísimo decirlo, de dos órganos. El primero y el más importante quizá es el diafragma, o sea, este músculo que tenemos aquí en la boca del estómago y que funciona como una carpa que se distiende y se estira, ¿sí? Es como un abanico que abre y cierra. Y esto hace que jale, ¿no? con presión negativa, genera una presión negativa al momento de tensionar los músculos, que hace que el aire corra por este árbol bronquial y llegue a estas cúpulas llamadas alveolos. Y el otro, y no menos importante, es el flujo sanguíneo, o sea, los latidos del corazón. Yo puedo tener una excelente ventilación y tener mis músculos del diafragma y los músculos de la caja del tórax en excelentes condiciones, pero si mi corazón no está bien y no bombea suficiente sangre y tengo hipertensión pulmonar y tengo otros problemas, no sé, insuficiencia cardíaca o algo que haga que la circulación en los pulmones no sea adecuada, ahí el intercambio gaseoso no se lleva a cabo de la mejor manera. Entonces estos dos aparatos trabajan de la mano para que nosotros tengamos una adecuada respiración. Y la respiración es fundamental para vivir. Alguien que no tiene una buena respiración es una persona que tiene problemas crónicos de hipoxia, o sea, de baja de oxígeno constante y que a la larga van a tener consecuencias que son muy graves y que finalmente causarán un problema mayor y un problema que probablemente le cueste la vida a nuestro paciente. Entonces, en el asma, la obstrucción tan importante que se genera no es a nivel de la circulación, es a nivel del árbol bronquial, ¿sí? En las partes finales de los bronquios. ¿En dónde? ¿A qué altura? Digamos que es en el tercio distal, o sea, en la última porción. Es ahí donde estas ramas del árbol bronquial se inflaman y se colapsan parcial o totalmente. Por lo tanto, el aire que entra en la parte superior de la vía respiratoria no va a llegar a estas cúpulas llamadas alveolos que están en la parte final del árbol bronquial para que se haga el intercambio gaseoso. Es ahí de donde viene el nombre de enfermedad pulmonar, naturalmente, obstructiva y de manera crónica. ¿Ok? Es quizá la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en la infancia, o sea, en los chicos, en los pequeños. En el adulto ya hay muchas otras enfermedades pulmonares crónicas, ¿sí? Tenemos EPOC, tenemos enfisema, tenemos muchas otras cosas. Pero en los niños sí es quizá la más común, ¿eh? Bueno, entonces esa es la definición. Ahora, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se manifiesta el asma? Pues bueno, es muy sencillo. Es un paciente, y quiero que se reconozcan si ustedes padecen de esto.
es un paciente, es un hombre, es una mujer, es un niño, una niña que tiene tos persistente, tos crónica que yo les decía, o puede ser una tos aguda, muy aguda, que pueda causar problemas respiratorios importantes donde la entrada de aire sea tan baja que el paciente está sumamente afectado, está sumamente agitado. Entonces eso es importante. Entonces la respiración se ve alterada, está agitada, puede ser aguda o puede ser crónica. Si es aguda, vamos a tener un evento donde el paciente va a tener tos aguda, respiración agitada, va a escucharse un silbido, ¿sí?, que le llamamos sibilancias, que es el término médico. Este chiflido se genera porque al estar disminuyendo el calibre del árbol bronquial, ¿no? Nosotros tenemos un diámetro de una tubería que vamos haciendo cada vez más chiquita. En el momento que el aire va pasando por estos pequeños orificios, va a generar un sonido como un silbato. Y es por eso que se les puso el nombre de silbido o sibilancia del silbato. ¿Ok? Entonces tenemos tos, falta de aire o sensación de ahogo, silbido de pecho. ¿Sí? La tos puede ser seca o puede ser con flemas. Hay una producción importante de flemas. Normalmente en agudo es seco y para los siguientes días u horas va a empezar a producir una gran cantidad de secreciones, de flemas, porque es característico que los pacientes asmáticos tengan muchas secreciones. Y un dato importante es que los pacientes que tienen asma van a revertir parcial o totalmente, es decir, con el uso de un broncodilatador, un medicamento que se han visto y ha salido en películas, en series, porque es muy común, porque es un medicamento que se usa, porque hay millones de asmáticos, que se aplica de manera inhalada, ¿no? Y que rompe el espasmo, es decir, abre rápidamente los bronquios y el paciente respira mucho mejor, ¿no? Este fenómeno de romper el espasmo se le conoce o se le llama como reversibilidad, es decir, revierte el broncoespasmo. Y eso es una característica muy importante para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, porque los pacientes que tienen enfisema o que tienen EPOC no tienen esa ventaja. Y claro que es una ventaja, porque un paciente que está en una crisis en agudo, al momento de recibir este broncodilatador, como el salbutamol, que es el clásico ejemplo, rápidamente mejora, ¿no? Claro, no se alivia por completo. El alivio requiere un tratamiento bastante amplio durante varios días, incluso durante muchas semanas. Pero de esa manera resolvemos la crisis, el evento agudo, ¿no? Entonces, cuando uno va al médico, siempre le va a preguntar el médico qué tan agudo es el cuadro. Si es sumamente agudo, que pudo haber sido desencadenado por un cuadro infeccioso. No me lo van a creer, pero los cuadros de COVID y otros virus son de los principales agentes que causan problemas de crisis de asma o asma aguda, que son sinónimos, ¿sí? Y los casos crónicos ya se deben a otras situaciones también que son menos agudas, son menos, quizá menos rápidas o menos explosivas, pero que son persistentes, ¿no? Y aquí sí vienen la exposición crónica al humo del tabaco, a la contaminación, a factores irritantes, a la misma alergia. O sea, si yo soy alérgico al perro, al gato, al polvo y todos los días estoy expuesto a esto, pues todos los días voy a tener un poco de estos síntomas. Y sin embargo, estos agentes también que son alérgicos lo pueden desarrollar en una alta concentración. Cuando yo me expongo a una alta concentración de un polen, de una sustancia, un alergeno, pues puedo tener también un evento sumamente agudo y sumamente fuerte o agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el médico va a tener y va a tratar de buscar cuál es la causa, porque la causa es fundamental identificarla para poder tratarla. Miren, el 80% de los pacientes que son pequeños, los niños, sus desencadenantes o el agente causal de los cuadros de asma son cuestiones que tienen que ver con alergias. Puede ser un alimento,
puede ser una cuestión ambiental, algo que yo me exponga, lo respire, me lo coma y me lo bote, me lo desencadene de manera inmediata. Pero también, también se puede deber a, a una exposición crónica que sea más ligera, menos agresiva. ¿De acuerdo? No lo he mencionado, pero vale la pena decir que el broncoespasmo, esta reducción del calibre de los bronquios, del árbol bronquial, se debe a la contractura del músculo liso, a la contractura del músculo que enrolla los bronquios. O sea, piensen que tenemos un tubo, que es un bronquio, y alrededor como espiral, como si fuera un resorte, tiene una tira de músculo que regula la entrada y la salida de aire. No podemos tener toda la vía respiratoria abierta todo el tiempo porque somos funcionales con una pequeña porción de funcionamiento a nivel pulmonar. Fíjense, una persona con medio pulmón puede vivir perfectamente toda su vida y de este medio pulmón no está abierta todas las zonas. Les debo de decir que además un paciente, dependiendo de la posición, de la hora del día, va a ventilar o va a tener una mejor ventilación en las partes superiores de los bronquios o del tórax, en los ápices pulmonares o en las bases de los pulmones. Entonces tiene mucho que ver. Y también si hay secreciones o no hay secreciones. Entonces esto tiene su ciencia, tiene su chiste. Entonces ya vimos qué es el asma, cómo se manifiesta, qué la causa, por qué se da. Pues la verdad es que es un problema genético finalmente. Es multifactorial, hay muchas cosas que la generan, ya vimos los factores desencadenantes, pero la cuestión genética, el factor de que si uno de los miembros de la familia lo tiene o yo lo tengo, se lo puedo transmitir a mis hijos y la verdad es que sí se puede. Yo les transmito, soy alérgico, esa condición de alergia que pueden desarrollar, alergia a la leche, eczema, rinitis o la misma asma. No necesariamente tiene que ser lo mismo, pero hasta el día de hoy es el factor de riesgo más importante. ¿Y cómo se trata? ¿No? Vamos a sentar rápidamente a platicar de las bases del tratamiento. Lo primero, resolver el problema en agudo. O sea, si un paciente viene en una crisis, hay que atender la crisis, hay que romper el espasmo y hay que hacer que el paciente vuelva a respirar, porque en ello depende su vida. ¿Sí? A veces los pacientes tienen que acudir a urgencias porque empieza a disminuir la saturación de oxígeno, porque la congestión por secreciones y la falta de entrada de aire, pero más que la falta de entrada de aire es la salida. Y les explico fácilmente cómo funciona esto. Es como si fuera una olla express, ¿no? Empieza por dentro a aumentar la presión, y entonces como los bronquios del árbol bronquial, estas tuberías empiezan a apretar, a comprimir, evitan la salida del aire que tenemos intratorácica. Entonces nos inflamos como un barril, literalmente se empieza a inflar por dentro, como si tuviéramos un globo, se infla, y entonces tenemos un aumento importante de la presión a nivel de lo que es la luz del bronquio y esto hace cada vez más difícil la respiración. Entonces los pacientes tienen una sensación de ahogo muy importante y también causa un estrés sumamente importante y una sensación de muerte también que es desesperante. Los pacientes incluso no pueden hablar y adoptan posiciones un poco extrañas donde tratan de aumentar el tamaño de la caja del tórax, ¿sí? Haciendo una posición de este tipo, ¿sí? Tratando de jalar y que se amplíen sus ejes anterior y lateral el tamaño de la caja del tórax para que entre más aire. Los pacientes pequeños ni siquiera pueden llorar porque no entra aire. Entonces, el primer objetivo es romper el espasmo, brindar un aporte de oxígeno importante para que el poco oxígeno que llegue sea un oxígeno al 100% y puedan ellos tener cubierta la cantidad o la necesidad de oxígeno que tienen. Por otro lado,
utilizamos broncodilatadores que son muy importantes para que el paciente pueda respirar. Así rompemos el broncoespasmo, y utilizamos también antiinflamatorios de tipo esteroideo, ¿sí? Esteroides, que son los únicos antiinflamatorios potentes y que en este caso son de vida o muerte que los utilicemos, porque si no el paciente no va a seguir respirando de la manera adecuada y va a tener un daño que puede ser irreversible. Y cuando un paciente está en hipoxia, o sea, con baja concentración de oxígeno trabajando, sufre el corazón y sufren todos los órganos, los riñones, el cerebro, entonces eso es definitivamente imposible, no debe de estar funcionando un organismo, un ser vivo bajo estas condiciones. Y en la fase crónica, cuando se rompe el espasmo, los pacientes siguen teniendo tos, siguen teniendo síntomas, la calidad de vida se ve sumamente afectada, y ahí lo que tenemos que hacer es mejorar, eliminar, desaparecer estos síntomas con el tratamiento que sea necesario. Y aquí un punto importante, ¿sí? Lo utilizarán un día, por decir algo, una semana, un mes, un año, el tiempo que sea necesario. Y además buscaremos la causa. Y al encontrar la causa podemos tratar y ganar, ya tenemos ganada la mitad de la batalla, la mitad de la enfermedad. La otra mitad es llevar a cabo toda una serie de medidas de control, de restricciones en algunos casos, a lo mejor alimentos, utilizar nuestros medicamentos de uso diario, pero además, si logro identificar, y esto aquí es bien importante, que sea un factor alérgico el que está generando este problema, y yo trato esta alergia por medio de una vacuna, por ejemplo, yo resuelvo el problema, ¿sí? Hago que mi paciente se haga tolerante al perro, al gato, al polvo, a los árboles, a los pastos, todo lo que esté en el ambiente prácticamente se puede vacunar. No alimentos, y esto sí es importante que haga mucho hincapié, los alimentos no se vacunan, solo se evitan, y se pueden evitar 1 año o hasta 5 o 10 años. Pero si eso me va a dar la solución y me va a mejorar mi calidad de vida, créame que lo hacen los pacientes. Así sea el huevo, la leche y el trigo, o el huevo, la leche y la soya. Y son dietas que son difíciles de hacer. Entonces, esto es, grosso modo, cómo funciona, qué es esta enfermedad. Déjenme pasar a responder algunos comentarios que me han llegado. Lidia nos comenta, dice: doctor, ¿el tipo de tos es acorde al problema de salud que puede tener? Vaya, es igual si tiene una gripa o algo más crónico, o cambia. Solo hay 2 tipos de tos: una tos seca, una tos flemosa o aguada o húmeda, y una tos mixta. O sea, son los 3 tipos de tos que hay. Y que siempre les pregunto: ¿cómo toses? Seco, con flema, de las 2, en la mañana, en la noche, a qué hora, con qué te da más, con qué te da menos, con qué se te quita. Toda esa información es útil y las causas son diferentes. No por el tipo de tos voy a determinar que sea una única causa, sino que muchas causas manifiestan el mismo tipo de tos. Entonces hay que buscar un poquito más. ¿Sí, Lidia? Tengo una niña de 3 años, esto... Itzi dice, gracias Lidia. Itzi dice: doctor, tengo una niña de 3 años y solo tiene tos cuando hace mucho frío, como hoy, o en la noche. ¿Me debo de preocupar? Gracias, Itzi. El tema del frío es uno de los factores que desencadena la tos, y normalmente los pacientes que tienen tos por frío o por ejercicio, por este recambio rápido de oxígeno que es frío también, son hiperreactores bronquiales, es decir, son delicados de los bronquios, se adaptan más lento a los cambios de temperatura, y este cambio drástico de temperatura genera un espasmo bronquial por el frío, que normalmente suele remitir en los próximos 15, 20 o 30 minutos, o calentando a nuestro paciente o colocándolo en una habitación con un clima más agradable. También eso se trata, y también eso se puede corregir. Itzi. Doctor, ¿es posible ser alérgico al pelo de gato, perro o algún animal de ese estilo? Por supuesto, es de los frecuentes, perro, gato. Es que yo cada vez que veo un perro, toco algún peluche, se me lloran los ojos y no puedo dejar de estornudar y toser. Esa es una alergia, veto a todas luces. Y solo me llega a pasar eso, o cuando hay mucho viento también le puede pasar, porque el viento lleva también pólenes y
polvo. Y si tengo algún tipo de alergia, podría ser otra cuestión. Yo creo que tienes una alergia y es un cuadro clásico, Beto. Y saludos y excelente información que nos otorga. Gracias, gracias, Beto. Otra pregunta de Karen, saludos, gracias Karen. Dice, ¿qué opina de los tratamientos naturales? Como tomar miel con limón y menta para cortar la tos. Y si es funcional o perjudica más de lo que apoya. En el programa anterior dije que la miel ayuda a la tos aguda, a la tos post-infecciosa. Pero ya cuando hablamos de una tos crónica o de una tos por asma, pues difícilmente va a ayudar y va a limitar o va a hacer que se quite la tos, ¿no? Pero para una tos aguda, una tos por un virus, por una gripa, yo creo que sí ayudaría bastante, Karen. Déjenme ver si tengo algún otro comentario. Creo que no. Bueno, me están llegando un par de comentarios más. Dice Mario, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias por vernos. Saludos, doctor Jaime, gran especialista y persona. Un abrazo, Mario, gracias. Bueno, ya para finalizar el programa, les quiero pedir que si notan alguno de estos síntomas, si ven que es algo recurrente, si ven que sus seres queridos, sus familiares presentan estos síntomas, no se esperen, no se les va a pasar. Hay una falsa creencia o idea que es repetitivo, que dicen, es que yo tenía alergia o tenía asma de chiquito y se me quitó a los 6 años o se me quitó en la adolescencia. Y a lo mejor sí, porque el asma tiene una baraja de posibilidades. O sea, yo puedo tener con el mismo número de naipes, el mismo número de cuadros o de presentaciones de asma. Lo que está mal es esperar y echarse el volado de a ver si se me va a quitar o no. Yo creo que no debemos y no es humano y no es correcto dejar a alguien que esté con este problema por 1 año, por 2 años, por 10 años, a ver si se le va a quitar llegando a la adolescencia. Es un muy mal consejo, es una muy mala recomendación y yo no se lo deseo a nadie que lo esté padeciendo de esa manera, ¿no? Para mis radioescuchas, patita lastimada, hola doctor, lo quiero mucho. Ahora yo con COVID, patita lastimada, mira nada más. Deseo que te recuperes pronto y si necesitas algo en lo que te pueda ayudar, patita lastimada, ya sabes que con todo gusto estoy para ti. Orlando Meraz, de asma es cuando estuvo en las noticias. He hecho varias entrevistas de asma, la verdad es que es uno de mis temas favoritos. Y sí, sin duda Orlando también hablé de asma y de COVID también en las noticias. Fernando Manuel dice, buenas tardes, toda mi familia tiene asma, sí es genético, ¿verdad? Claro que sí, es lo que decía, se hereda una generación a otra, Fernando, entonces así es, entonces hay que buscar una atención, ayuda cuando sea necesario. Amigos, pues con esto concluyo el programa. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por vernos. Se nos quedaron temas en el escritorio, pero nos vemos la próxima semana y aquí estaremos resolviendo todas sus dudas. Si quieren que tratemos un tema en particular, por ahí tengo unos pendientitos, mándenmelos que los vamos sacando, los programamos. ¿De acuerdo? Nuevamente les reitero mis mejores deseos para este fin de año, para esta Navidad, para el inicio de este próximo 25 y que sean muy felices, que cumplamos todas nuestras metas y objetivos. Les mando un abrazo con todo afecto, con todo cariño, que estén muy bien y que sean felices. El estreñimiento sucede cuando un niño tiene heces muy duras y tiene un menor número de movimientos intestinales que los normales. Las heces se ponen duras y secas cuando el colon absorbe demasiada agua. A medida que los alimentos van pasando por el colon, este absorbe agua al formar las heces. Hay contracciones
que empujan las heces hacia el recto. Cuando llegan, la mayor parte del agua se absorbió. Las heces son ahora sólidas. Si su hijo tiene estreñimiento, los movimientos de los músculos de su colon son demasiado lentos. Esto hace que las heces pasen por el colon con mucha lentitud. El colon absorbe demasiada agua. Las heces se endurecen y se secan. Una vez que un niño tiene estreñimiento, el problema puede empeorar rápidamente. Las heces duras y secas pueden ser dolorosas de expulsar, por lo que el niño puede dejar de ir al baño porque le duele. Con el tiempo, el colon no será capaz de detectar que las heces están ahí. Algunas causas comunes incluyen comer alimentos con gran contenido de grasa y baja calidad de nutrientes, no beber suficiente agua y otros líquidos, tener cambios en la dieta, falta de actividad física, problemas emocionales, niños ocupados, ya que por estar jugando se olvidan de ir al baño, problemas físicos como problemas del tracto intestinal, el recto o el ano, problemas del sistema nervioso como una parálisis cerebral, problemas endocrinos como el hipotiroidismo, algunos medicamentos como los suplementos de hierro, algunos antidepresivos y narcóticos como la codeína. Los síntomas pueden ser levemente distintos en cada niño. Incluyen no tener una evacuación intestinal durante algunos días, pasar heces duras y secas, tener distensión, calambres o dolor abdominal, falta de apetito, mostrar signos de tratar de contener las heces, como apretar los dientes, cruzar las piernas, apretar los glúteos y que se ponga roja la cara. Pequeñas marcas de heces blandas o líquidas en la ropa interior del niño. El diagnóstico se hace básicamente por el cuadro clínico y un examen físico completo. Algunas pruebas que nos pueden ayudar es el examen rectal digital, la radiografía de abdomen, el enema de bario, una manometría anorrectal, una biopsia, una sigmoidoscopía, un estudio del tránsito colonorrectal, una colonoscopía y algunos estudios de laboratorio para descartar algunos problemas subsecuentes. El tratamiento dependerá de los síntomas, la edad y el estado general del niño. También variará de acuerdo a la gravedad. Puede incluir cambios en la dieta, más ejercicio, buenos hábitos intestinales y sobre todo nunca administrarle al niño un enema, laxante o ablandador de heces a menos que su médico se lo indique. Las heces duras pueden irritar o desgarrar la piel y la pared del ano, provocando fisuras anales. Esto hará que sea muy doloroso el defecar. Les agradezco su atención, les deseo una tarde tranquila, una semana aventurosa. Por favor, no olviden las medidas higiénicas preventivas ya conocidas de antemano y sobre todo no olviden el uso del cubrebocas, así como la importancia que tiene el esquema de vacunación en todas las etapas de la vida. Como siempre, a ti Jaime, mis respetos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y los invito al programa de Escucha tu Salud todos los lunes a las 2 de la tarde. Por favor, vamos a conectarnos, envíenme sus preguntas, sus comentarios, serán bien recibidos con mucho gusto y voy a tratar de responder todas sus cuestiones durante el programa. Así que tenemos una cita, vamos a vernos y ahí estaremos.